Hola, buen día gente, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la clase número 4 de Historia y Geografía 1. Recordemos más o menos lo que estuvimos viendo en las primeras clases. Estuvimos trabajando con una introducción a la historia, fuentes, ciencias auxiliares, definición de historia, periodización, vimos las edades históricas que vamos a retomar. Y en las clases 2 y 3 estuvimos trabajando con aspectos geográficos. En la clase 2 estuvimos trabajando con la geografía en general, las ramas de la geografía, de qué temas trata, etcétera. Y en la clase número 3 ya trabajamos con coordenadas y también nos metimos un poquito en lo que es el continente americano. Hoy nos vamos a meter en la historia americana, vamos a ver un poco sus periodos y vamos a trabajar con la primera de esas etapas, que es la América precolombina. Así que bueno, esa va a ser nuestra tarea en el día de hoy. Vamos a trabajar en cómo fue la evolución cultural, o sea, cuáles fueron las distintas etapas que fueron atravesando los distintos pueblos que habitaron en América hasta lo que es la conquista española, que eso ya después lo vamos a ver en las unidades que vienen. Así que bueno, vamos a ponernos manos a la obra con eso. En la clase número 1 habíamos visto cómo se periodizaba la historia europea. Y lo que habíamos dicho es que ese tipo de periodizaciones en realidad no es algo absoluto, sino que depende de cada lugar, ¿sí? Y de hechos que los historiadores creen que son importantes para delimitar entre una etapa y otra. Esa periodización era la que ahora repasamos, ¿sí? La que divide a la historia en una etapa prehistórica, antes de la aparición de la escritura, antes de la aparición de los primeros estados, y después los que son las llamadas cuatro edades históricas: antigua, media, moderna y contemporánea. Eh, en la prehistoria lo que teníamos es una etapa que se llama de la era de la piedra sin pulir, que es el paleolítico, y una era de la piedra pulida, que es el neolítico. Esta etapa es la etapa de los cazadores-recolectores y esta etapa es la etapa de los agricultores. Vamos a ver que esto pasa también en América. Y después tenemos las cuatro edades históricas, así que ya las vimos, si lo quieren repasar, las vimos en el cuadernillo, eh, en la clase número 1, donde trabajamos con la periodización europea. Ahora lo que vamos a ver es hacer un paralelo entre estos periodos y lo que está pasando en América al mismo tiempo. Acuérdense de que en muchos siglos lo que sucedió es que las civilizaciones no estaban en contacto unas con otras y entonces cada pueblo, cada población desarrolló sus propias características durante mucho tiempo sin conocerse mutuamente. Con lo cual, no podemos decir que los periodos históricos son exactamente los mismos. Sin embargo, hay muchas cosas que se dan en común. Por ejemplo, el surgimiento de la agricultura, el surgimiento de los estados, el surgimiento de las ciudades, se fueron dando en paralelo como un resultado de la evolución social, independientemente de que esos pueblos no se conocieran entre sí. Entonces, cuando hablamos de las etapas históricas americanas, hablamos de tres grandes etapas. Una primera etapa, que es la que llamamos la época precolombina, que como podrán ver es la más amplia, la más larga. Después tenemos una segunda etapa, que es la que denominamos la etapa colonial, y después tenemos una tercera etapa, que es la independiente. ¿Cuáles son los hechos que delimitan una de otra? Lo que habíamos visto es que el pasaje de la Edad Media a la Edad Moderna se había producido con un hecho importantísimo, que era la conquista de América por los europeos. ¿Sí? 1492 es el año en el que Colón llega a América. Bueno, justamente ese año va a ser decisivo para el continente americano, porque va a ser el año en donde se empiezan a destruir todas estas civilizaciones anteriores a Colón, por eso se habla de precolombina, y empieza una etapa en donde distintos países europeos conquistan y someten a su poder político a casi toda la población americana. ¿Sí? Los españoles, los portugueses, más tarde los ingleses, franceses, holandeses van a conquistar distintas porciones del territorio americano. Recuerden
lo que hemos visto ya en la clase anterior, en donde justamente por esa colonización hay muchos países que hablan idiomas oficiales que hoy son europeos. Bueno, esto sin embargo va a llegar solamente hasta la época de las revoluciones. Así como en Europa se da la Revolución Francesa, en América se dan varias revoluciones. Una de las primeras va a ser la Revolución Norteamericana, pero en América Latina, por ejemplo, se van a dar varias revoluciones. Una de ellas la vamos a estudiar con mucha más precisión en la materia Historia y Geografía 2, que es la Revolución de Mayo, y todas las revoluciones que se van a dar al mismo tiempo. Bueno, a partir entonces de 1810 se da otra época, que es la que denominamos la época de los estados nacionales o la época independiente. A esta época la vamos a dejar para la materia próxima. Nosotros nos vamos a enfocar en esta materia en estos dos periodos, en la época precolombina y en la época colonial. La época colonial la vamos a dejar para las unidades próximas y en la época precolombina nos vamos a meter hoy. Más allá de que denominemos a toda esta época época precolombina, vamos a encontrar que hay distintos periodos dentro de esa historia, cada uno tiene sus nombrecitos, y que nos sirven sobre todo para ubicar cómo se fueron dando los distintos cambios sociales en el continente americano. No hace falta que recuerden los nombres, tampoco figuran en el cuadernillo, pero sí ténganlos en cuenta para ubicar las distintas etapas de evolución cultural que vamos a ver después. A la etapa cazadora se la llama paleoindio, o también lítico en algunos autores, a una etapa en donde está surgiendo ya la agricultura, pero todavía el grueso de la población vive de la caza y de la pesca y de la recolección, lo llamamos arcaico, a la etapa en donde ya hay sociedades agrícolas bien establecidas, como las del Neolítico en Europa y en Asia, la llamamos etapa formativa, y después ya cuando surgen estados e imperios, hablamos de la etapa clásica y de la etapa posclásica. De hecho, en la etapa posclásica va a haber dos grandes imperios que van a ser los conquistados por los españoles, y eso también lo vamos a ver después. Bueno, ustedes habrán visto que a cada una de estas etapas yo la fui identificando con un nombre, y a eso es a lo que vamos a ir ahora. Vamos a explicar de qué se trata una banda, una tribu, una jefatura, un estado y un imperio, que son distintos estadios evolutivos, cada uno más complejo que el anterior, hasta que llegamos a los imperios, que son los que vamos a trabajar. Cuando hablamos de, los primeros pobladores que llegan a América, según la teoría que hoy es más conocida, llegan migrando desde Asia. Vienen desde el continente asiático, cruzan un estrecho que separa lo que es hoy Siberia de lo que es hoy Alaska, que es el estrecho de Bering, y a partir de ahí empiezan a colonizar todo el territorio americano. Estas personas llegan con una tecnología que es la tecnología de la edad de piedra, o sea, es la tecnología del paleolítico en el viejo mundo. Entonces, la forma de organización que tienen las comunidades más primitivas de América son las que llamamos bandas, o también algunos autores llaman hordas, pero suena mejor bandas. ¿En qué consiste? O sea, ¿cuál es el modo de subsistencia? ¿De qué viven estas bandas primitivas? Principalmente son tres formas de obtener alimentos: la caza de animales salvajes, la pesca, sobre todo en aquellos lugares en donde están cerca de ríos o cerca de océanos, y la recolección de frutos silvestres. Si son tres formas en las cuales la población lo que hace es obtener sus alimentos, pero simplemente sacando las cosas de la naturaleza sin procesar en lo más mínimo. ¿Sí? O sea, se caza un animal, se lo troza y se lo come, lo mismo con un pescado o lo mismo con un fruto. O sea, es un modo que algunos llaman depredador, porque simplemente se saca de la naturaleza y no se repone. ¿Cuáles van a ser las formas de organización que tienen estas bandas cazadoras y pescadoras y recolectoras? Y principalmente que no van a poder sostener grupos muy grandes, ¿sí? Son bandas de pocas personas, a veces son 10, 15, 20 personas, no mucho más. Que haya una gran proliferación de gente y que se tenga muchos hijos es algo que juega en contra, porque esa banda puede tener problemas de alimentación. Y lo más importante es que socialmente son bandas igualitarias, o sea, no hay personas que tengan demasiado poder por encima de las otras, y por lo tanto son todas más o menos socialmente parecidas.
Puede haber alguna que tenga algún tipo de voz de mando, si hay que hacer algún tipo de cacería, algún jefe ocasional, alguno que sea un poco más hábil, pero son sociedades que son igualitarias, no hay categorías sociales diferentes. Digamos, todas pertenecen al mismo estatus social. Ahora, hemos visto que a partir de la época arcaica y después en la época del formativo surge una actividad nueva que va a ser la agricultura. De hecho, la agricultura y la ganadería. Estas son dos actividades que van a transformar un montón el modo de obtener alimentos porque tanto el que se dedica al cultivo como el que se dedica a criar animales, lo que hace, o sea, no es tomar algo directamente de la naturaleza, sino que eh, obviamente toma esos vegetales y esos animales tal como los encuentra, pero los cuida, los selecciona, empieza a hacer una relación con ese animal o con esas plantas que les permite transformarlas eh, y, por ejemplo, que sus hijos, en el caso de la crianza, o que las nuevas especies vegetales que surgen empiezan a estar adaptadas cada vez más a el alimento humano. Por ejemplo, en América el gran invento va a ser la agricultura del maíz, y en realidad el maíz es una especie que evoluciona porque fue seleccionada por los seres humanos de una especie anterior que se llama teosinte, que tenía granitos mucho más chiquitos. El tema es que los seres humanos empezaron a seleccionar los teosintes que tenían granos más grandes y terminaron dando origen a plantas con granos más grandes, que va a ser el maíz moderno. Algo similar pasa con la ganadería de las llamas, ¿sí? O sea, se van modificando y se van transformando las especies al mismo tiempo que la sociedad humana va cambiando. A esta época la llamamos época de las tribus. ¿Por qué? ¿En qué cambian organizativamente las tribus? Y bueno, en primer lugar, para hacer estas actividades, sobre todo la actividad agrícola, para la ganadera pueden ser más nómades, pero para la agricultura hay que establecerse en algún lugar, porque hay que cuidar a los vegetales, hay que cuidar a los cultivos, hay que protegerlos de los animales que vienen desde afuera. Entonces, lo que se produce es el agrupamiento humano en lo que vamos a llamar las primeras aldeas. O sea, gente que se empieza a juntar en un determinado lugar y ya no está merodeando y dando vueltas de un lado al otro, que es el ejemplo clásico de las bandas cazadoras. O sea, ustedes piensen que si alguien tiene que salir a cazar animales, necesariamente tiene que moverse de un lado al otro. Incluso va en cada estación del año a eh, buscar los animales que están presentes en esa estación. Entonces están todo el tiempo moviéndose. En cambio, en el caso de las tribus, se van a asentar en aldeas. Y como la producción empieza a crecer, empieza a ser más que antes, empieza a haber algunos eh, habitantes de la aldea que empiezan a quedarse con una parte de lo que sobra. ¿Sí? O sea, empiezan a quedarse con una parte del excedente. En la sociedad cazadora no hay excedentes, a nadie le sobra nada, alguien caza o recolecta y se comen todo, es difícil de guardar. En la sociedad tribal, que es agricultora o ganadera, ya puede haber un excedente, hay un alimento que sobra sobre el consumo inmediato, y entonces eso que sobra puede ser apropiado por algunas personas, algunas pocas personas, que se convierten en gente que se apropia del trabajo de otros. Muchas veces son jefes o algunos que se empiezan a dedicar a la guerra, piensen que una vez que yo me asiento en un territorio empiezo a pelear con otros, con otras tribus, y entonces hay algunos que empiezan a dedicarse a defender ese territorio o a atacar al territorio ajeno, y entonces surge la guerra, con la guerra surgen jefes que son guerreros, y muchas veces esos guerreros empiezan a quedarse con una parte de los excedentes. O sea, el surgimiento de la agricultura y de la ganadería lo que hace es transformar notoriamente las relaciones sociales. Ya no son tan igualitarias como antes. Todavía no hay grandes diferencias, pero sí hay jefes o hay algunos que empiezan a distinguirse sobre el resto. Esto se hace cada vez más agudo en lo que denominamos las jefaturas. Cuando uno tiene una tribu que empieza a conquistar a otra, o los excedentes son cada vez más grandes, en las jefaturas lo que surgen son caciques, jefes permanentes, o sea, gente que empieza a tener más poder y más acceso a los recursos y a la riqueza que el conjunto de las personas que habita en esa aldea o que forma parte de esa tribu. Entonces, ahí cuando ya decimos que hay jefes permanentes, jefes que tienen un poder y una riqueza cada vez más diferente de la del común, hablamos de jefaturas. Pero podemos ir un paso más.
Una vez que estos jefes ya consolidan un poder cada vez más importante, se empiezan a convertir en una verdadera clase dominante. O sea, una clase dominante, ¿qué significa? Que son un conjunto de personas, que es una minoría dentro de la sociedad, que, por ejemplo, se empieza a quedar con la propiedad de las tierras, o que empieza a cobrarle tributos o impuestos al resto de los campesinos que tienen que trabajar para ellos. Y mucho más. Por ejemplo, empiezan a someter a otras tribus en ese proceso de guerra para la apropiación de la tierra, y por lo tanto algunos empiezan a ser esclavizados. O sea, una tribu conquistada empieza a someter a la tribu, o sea, la tribu conquistadora empieza a someter a los conquistados y los convierte en su propiedad. O sea, gente que tiene que trabajar en forma obligatoria para ellos. Entonces ahí surgen las primeras relaciones de servidumbre y de esclavitud. Entonces, esta sociedad, que ya llamamos sociedad de estados, tiene una clase dominante. Esa clase dominante controla, digo, los medios de producción, que en esa época son sobre todo las tierras, y le empieza a cobrar impuestos, empieza a explotar, o sea, empieza a quedarse con una parte del trabajo excedente generado por los campesinos y por los esclavos. O sea, piensen que ya la tecnología de esta época implica una división del trabajo mucho más grande. Esta época en la que surge el Estado, ya empiezan a surgir, esto lo habíamos visto también en la clase número 2, la diferencia entre la actividad rural y la actividad urbana. Aquellas aldeas que crecen cada vez más son aquellas en donde se empiezan a instalar gente que empieza a dedicarse, por ejemplo, a hacer trabajo artesanal, que empieza a hacer trabajo de construcción, que empieza a hacer trabajo con los metales. Entonces hay una división del trabajo entre los que se dedican a eso y los que siguen dedicándose a la producción agrícola y ganadera. Entonces, por lo general, los agricultores y los pastores terminan produciendo un excedente para poder alimentar a toda esta gente que está trabajando en las ciudades y para alimentar a la clase dominante que cada vez más hace menos, ¿sí? O sea, simplemente se dedica a gobernar y a extraer un excedente de los más pobres. Entonces, ahí ya tenemos una sociedad con estados que a veces en una primera etapa son solamente ciudades-estado. ¿Por qué? Porque estas aldeas se convierten en ciudades y a veces ya se convierten en estados territoriales cada vez más grandes. Cuando una ciudad-estado empieza a conquistar a otras, hablamos de un imperio. O sea, un imperio es un estado, o sea, tiene todas las mismas características, tiene división del trabajo, tiene clases sociales, pero se da cuando un estado conquista a otro y entonces somete, o sea, por ejemplo, una población que tiene determinado idioma, determinados dioses, determinada religión, conquista a otros que tienen otros dioses, otra religión, etc. Y entonces hablamos de un imperio. Por lo general, el imperio se extiende territorialmente, o sea, ya no es una ciudad minúscula, sino que es un estado que tiene una dimensión de territorio cada vez más grande. Por eso, una vez que vemos estos conceptos, que son conceptos generales, lo que tenemos que hacer es empezar a ver cuáles fueron esas ciudades-estado y esos imperios concretos en el continente americano. En el continente americano encontramos, dijimos, en una primera etapa solamente bandas, ¿sí? Bandas cazadoras, que son las que vienen desde Bering y van colonizando todo el territorio hasta que llegan a Tierra del Fuego. Hay algunos que dicen que esto se da hace aproximadamente 35.000 años, este pasaje, y ya encontramos algunos restos arqueológicos en el sur, en Chile, de hace 13.000 años. O sea que uno puede decir que más o menos hace 35.000 años a 13.000 se dio todo el poblamiento con pueblos cazadores-recolectores. Solamente en algunos lugares empezó a surgir la agricultura y por lo tanto la estructura de tribus. O casualidad, son los lugares en donde después van a surgir los primeros estados y los más grandes imperios. ¿Qué son estas tres regiones que estamos viendo acá? Una, que es quizá la más temprana, va a ser el mundo maya, y después también hay varias ciudades que al final van a terminar desembocando en el imperio azteca por un lado, y también en toda la zona andina el imperio inca. Repito, en todos estos casos hay distintas civilizaciones que fueron dando lugar a distintas ciudades y en realidad aztecas e incas fueron imperios que se dieron en la última etapa, muy poquito antes de la conquista de América. ¿Sí? Esos son los imperios que conquistan los españoles y son los imperios más grandes y más avanzados. Pero
hubo estados anteriores. Por ejemplo, en el caso del Imperio Azteca teníamos a los Olmecas primero, después a Teotihuacán, que va a ser otra gran ciudad, Monte Albán, que es otra gran ciudad. En el caso de los incas también tenemos varios imperios anteriores, tenemos Tiahuanaco, Huari, antes tenemos Moche, Nazca, o sea, hay varios estados y varias ciudades que se desarrollan, después caen, hasta que dan origen a nuevos imperios cada vez más grandes. Bueno, en definitiva, lo que nos toca ver a nosotros son algunas de las características más importantes de estas tres grandes civilizaciones, aztecas, mayas e incas. Vamos a encontrar algunas cosas que se parecen y otras cosas que son diferentes. Llamamos a los mayas, que son los más antiguos. Los mayas se ubican en toda esta zona. O sea, si uno hiciera un mapa hoy, vería que esto es todo México. Bueno, los mayas estaban instalados en lo que es el sur de México y algunas partecitas del norte de lo que es hoy Guatemala, El Salvador, ¿sí? Honduras. O sea, es esta partecita norte de América Central. A esta península que se la conoce como la península de Yucatán. Los mayas tenían las siguientes características. No habían llegado a formar un imperio, eran monarquías con ciudades-estado, o sea, había muchas ciudades diferentes que estaban compitiendo unas con otras, lo que dijimos hace un rato, surge un jefe en alguna ciudad, empieza a tener más poder que los otros, empiezan a pelearse por el acceso a la tierra. Hay varias ciudades, Tikal, Copán, Palenque, después más adelante hay otras que son Chichen Itzá, Mayapán, o sea, hay varias ciudades-estado que están compitiendo unas con otras. Y cada una tiene una especie de rey o de jefe supremo, que se le conoce como Alach Uinik, no hace falta que se acuerden de los nombres, pero sí que tienen un jefe único y que están combatiendo todo el tiempo. La particularidad que tienen los mayas es, además de que tienen un gran desarrollo cultural, o sea, tienen un calendario importante, desarrollan un sistema de escritura, es que su sistema agrícola es un sistema que está en la selva, o sea, fíjense que esto es una zona selvática donde hay mucha vegetación, entonces para cultivar lo que hace falta es, de alguna manera, limpiar el terreno y ellos van a utilizar el sistema que se conoce como tala y quema. O sea, van a talar una parte de la selva, van a quemar el terreno y sobre esa base van a terminar después cultivando nuevos cultivos. Entonces, ese mecanismo que se conoce como roza les permitió tener una gran productividad de la tierra, o sea, se pudieron producir muchos alimentos, pero sin embargo va a tener como contrapartida que van a ir desgastando el terreno y hay quien dice que en realidad la civilización maya termina cayendo porque terminan agotando los recursos que tienen que ver con la tierra. Bueno, la lengua es la lengua maya y son un pueblo que desarrollaron la escritura, igual que los aztecas, que ahora vamos a ver, pero no los incas. Así que bueno, esta es la cultura maya. Un poquito más adelante, en el tiempo, surge el imperio azteca, que dijimos es un heredero de otros imperios anteriores. Las ciudades más conocidas van a ser Tenochtitlán, que es la capital del imperio azteca, pero hubo varias ciudades grandes antes de los aztecas, ¿sí? Teotihuacán es una, Azcapotzalco es otra, y la característica del imperio azteca es que ya van a unificar a todas esas ciudades. De hecho, el imperio azteca era una alianza entre tres grandes ciudades, que eran Tenochtitlán, Mayapán y Tlatelolco, o sea, y Tlacopan, y cada una empieza a hacer alianzas con otras hasta que forman un imperio unificado. O sea, el imperio azteca es un estado unificado que empieza a cobrar tributos a todos los países o a todas las ciudades que conquista. ¿Sí? Por eso decimos que es un imperio tributario, bastante grande. También tiene una forma que es monárquica, ¿sí? El rey se lo llama Tlatoani, no es importante, pero tengan en cuenta que hay una jefatura que es la de algo parecido a un rey. Y lo original, digamos, de los aztecas es un método de agricultura. Así como los mayas hacían tala y quema porque estaban en la selva, los aztecas están instalados en una ciudad que está construida sobre un lago, que era el lago Texcoco, y sobre ese lago crearon lo que se llaman islas flotantes, o sea, ponían unos pilares en el fondo del lago y lo que hacían era poner tierra después encima como en una especie de enrejado y cultivaban sobre el agua del lago.
en lo que se conoce como chinampas. Esos eran muy fértiles, estaban regadas continuamente por el agua del lago, y entonces eso hacía que hubiera una gran capacidad de producir alimentos y de sostener a toda la población de una ciudad enorme como era Tenochtitlán. Ese va a ser entonces el imperio azteca. La lengua del imperio azteca se la conoce como náhuatl, y es una lengua que va a seguir usándose en algunas comunidades indígenas en el mundo mexicano actual. Y después el tercer gran imperio es el imperio inca. El imperio inca se extiende por una gran parte de América Andina, es el más grande de los imperios, fíjense, se comparen la superficie de los aztecas, que ya era un imperio grande, o los mayas, que eran un montón de ciudades-estado chiquititas, con el imperio inca, que es un imperio enorme. La capital del imperio inca está en el medio de la montaña, se llama Cusco, que traducido al español significa el ombligo del mundo, o sea, los incas creían efectivamente que eran el centro del mundo. Y de hecho los incas armaron un gran imperio que al final lo van a dividir en 4 partes, y van a llamar a su imperio las 4 partes del mundo, o el Tahuantinsuyo, ¿sí? Son las 4 partes. Y ese imperio abarca desde el sur de lo que es hoy Colombia, Ecuador, Perú, una parte de Bolivia, una parte del territorio chileno y una parte del norte del territorio que es hoy argentino. O sea, fíjense que es un imperio muy pero muy grande. Bueno, y en cuanto a las formas, también igual que los aztecas va a ser un imperio tributario, o sea, cada tribu o cada ciudad conquistada le van a imponer una serie de impuestos, una serie de tributos. También es una monarquía, incluso más centralizada todavía que la monarquía azteca. Al monarca, al rey, al inca, lo van a llamar hijo del sol, lo van a considerar un dios. La lengua que van a usar, y que hoy se sigue usando en muchos lugares, en Perú y en Bolivia, es el idioma quichua. Otro de los idiomas importantes que se usa hoy es el aymara, que es un idioma de algunos imperios anteriores. Y la particularidad que tenía la agricultura del imperio inca era lo que llamamos terrazas de cultivo. O sea, piensen que si los aztecas estaban en medio de un lago y los mayas en medio de la selva, el gran tema que tenían los incas es que estaban habitando en una zona muy montañosa y con bastante pocas lluvias. Entonces el invento que hacen los incas es tratar de conseguir la mayor cantidad de agua, de lo poco que lloviera, para alimentar todos los cultivos. Entonces crearon un sistema de terrazas por el cual hacían como una especie de escalones sobre la ladera de la montaña para que el agua fuera cayendo de un escalón a otro y pudiera ser mejor aprovechada. Sí, eso hizo también posible que hubiera grandes capacidades de producción, incluso en un clima que no era tan benigno como en otros lugares. ¿Sí? Entonces, fíjense que estos 3 pueblos inventan formas de agricultura que son muy novedosas y que permiten alimentar a un montón de gente. ¿Sí? ¿Qué cosas tenían en común todos estos imperios o todas estas civilizaciones? Básicamente yo marqué 3 cosas. Uno, que todos tienen una división en distintas clases sociales, bastante marcadas. Los nobles o la aristocracia, que eran los que recibían los excedentes, tenían el poder, eran guerreros o eran dueños de tierras. La mayoría de la población, que eran campesinos, que producían sobre la tierra alimentos, o también podían ser artesanos. Y por último, la clase de los esclavos, que van surgiendo, o sirvientes, que van surgiendo como resultado de las guerras y de ir sometiendo a distintos pueblos. O sea, esta estructura de clases sociales y de estados con clases las comparten las 3 civilizaciones. Y finalmente, 2 características que también comparten estos pueblos es que tienen una religión que es politeísta, o sea, adoran a muchos dioses diferentes. Solo en el caso de los incas empiezan a surgir algunas teorías sobre que hay un dios más importante que los otros. De hecho, el dios del sol, sí, Inti empieza a ser considerado por algunos un dios más importante, pero adoran a muchos dioses que por lo general tienen que ver con fenómenos de la naturaleza, ¿sí? El viento, la lluvia, el sol, o astros como la luna, etc. Y un dato que también es importante en cuanto a lo tecnológico es que todas estas sociedades crearon calendarios, ¿sí? Habrán escuchado cuando en 2012 todos decían que se acababa el mundo porque el calendario maya se terminaba. Bueno, los mayas hicieron un calendario muy preciso que les permitía, o sea, a todas estas civilizaciones el calendario les permite, o sea, conocer bien cuáles son los momentos en donde hay que cosechar, los momentos en donde hay que sembrar, los momentos en donde hay que hacer ciertos rituales, y eso
se consolida cuando surgen estos grandes estados y hay gente que se dedica específicamente a hacer eso. Bueno, así que bueno, ahí tienen un pantalazo muy general sobre lo que fueron estas tres grandes civilizaciones precolombinas. Vamos a ver que estas tres civilizaciones las van a destruir con la conquista española. O sea, ya la civilización maya para el siglo XV, cuando llegan los españoles, ya está prácticamente en decadencia, digamos, pero los aztecas y los incas están en un momento de esplendor y eso hace que su caída sea mucho más abrupta. Para terminar con la unidad de hoy, vamos a trabajar un poco con cómo se dan estas categorías de banda, tribu, jefatura, estado e imperio en lo que eran los pueblos indígenas en la Argentina. Así como encontrábamos distintos pueblos o distintas civilizaciones en América, también vamos a encontrar distintas culturas o distintos pueblos en América. En este caso, en lo que es el territorio argentino hoy. ¿Por qué en este caso no hablamos de civilizaciones? Porque casi ninguna de estas tenía ciudades, sí, solamente algunas, después con la conquista de los incas, que se va a dar en toda la zona del norte, recién vamos a encontrar algunos proyectos de ciudades o algo parecido, pero por lo general son culturas que son o bien bandas cazadoras o bien tribus agricultoras y en algunos casos llegan a ser jefaturas, pero no llegan a ser grandes estados ni tampoco imperios y por lo tanto no tienen ciudades. Bueno, los pueblos más importantes que vamos a encontrar van a ser en toda esta zona, ¿sí? Toda esta zona que va desde Mendoza hasta Jujuy y Salta. Por lo general, lo que nos vamos a encontrar son pueblos que ya son agricultores. Son pueblos que se dedican, por ejemplo, al cultivo de la papa o de la quinoa, o del maíz, en algunos casos también, y que por lo tanto tienen una cierta concentración de población. Y en algunos casos, por ejemplo en el caso de los atacamas o en el caso de los diaguitas, ya tenemos jefaturas, o sea, tenemos jefes, o sea, tenemos un mecanismo de guerra donde se pelean unos con otros, claramente, y en donde hay una cierta estratificación social entre unas clases más altas y otras más bajas, ¿sí? Entre ellas encontramos a atacamas y omahuacas en la zona de Jujuy, a los chirihuanos, que en realidad son de un origen guaraní. Esta parcialidad, que es la que se conoce como la de los diaguitas, pero también se la puede conocer en general como los calchaquíes, hay varias tribus internas dentro de lo que es una tribu más grande. Más al sur en Mendoza encontramos a los huarpes. Y después en la zona de Córdoba, o sea, tenemos en la zona de Córdoba y San Luis, más que nada están los comechingones, en la zona del norte de Córdoba los sanavirones, en la zona de Santiago del Estero los tonocoté y hacia el sur de Salta los lule vilela. O sea, por lo general todos estos son pueblos agricultores, o sea que ya tienen algún tipo de agricultura más o menos avanzada. Pero no todos los pueblos son agricultores. Hay algunos, como por ejemplo todos los que están en esta zona, ¿sí? La zona de Formosa Chaco y la zona de Santa Fe, esta zona, que todavía son pueblos cazadores y recolectores, ¿sí? En algunos casos se los conoce con un nombre muy general, que es el de Guaycurúes, pero tienen cada uno distintas parcialidades, ¿sí? Mocovíes, por ejemplo, que yo lo marqué acá, Pilagá, o sea, hay varias parcialidades dentro del mismo grupo. Quizá algunos de los más conocidos son los Wichís y los Com, que quizá los vemos porque algunas veces hacen algún tipo de manifestación o tienen algún tipo de reclamos, ¿sí? Para conseguir tierras o por alguna otra razón, que por lo general son pueblos que en la Argentina actual están mantenidos en niveles de pobreza bastante importante. En otra época se los conocía como tobas y matacos, ahora se los conoce por los nombres con los que se reconocen a sí mismos, que son Wichís y Com. Pero en su momento eran bandas, en realidad, cazadoras y recolectoras. En esta zona, que es la zona de Misiones, aparece un pueblo que es claramente agricultor, que va a venir de toda la zona de Brasil y de Paraguay, que es el pueblo guaraní. El pueblo guaraní ya tiene una agricultura también bastante desarrollada, es una agricultura que se basa en la explotación de los recursos de la selva, y por lo tanto tiene ya tribus con algunos jefes, algunos ya empiezan a hacer ciertas jefaturas, y que empiezan en algunos casos a utilizar ciertos recursos bajando por el río Paraná o bajando por el río
Uruguay, y hay algunos focos de agricultura en esta zona, aunque esta zona de los ríos es muy, muy apta para la pesca, ¿sí? O sea, hay mucho pescado que tomar para alimentos. Entonces la zona, las tribus que se conocen como Chanatimbú tienen una alternación entre pesca y algo de agricultura. ¿Sí? Y también hay caza y en esta zona hay muchos, por ejemplo, tapires, ¿sí? Venados. Los charrúas, por ejemplo, son un pueblo, que es un pueblo cazador, un pueblo recolector, y se dedican sobre todo a la caza de venados, ciervos, etc. Si nos vamos más al sur, nos vamos a encontrar también con pueblos que son netamente cazadores y recolectores. El más conocido quizá es el que se conoce como Pampas, aunque el nombre que se daban a sí mismos era Het. Los Pampas que estaban instalados más al norte van a tener un nombre que se los ponen los conquistadores, que son querandíes, que hay quienes dudan si son Pampas o son un derivado guaraní, porque tienen un nombre que es guaraní, pero son pueblos que son cazadores y recolectores. Ya para esta zona tenemos caza de guanaco, ¿sí? Avestruces, en toda la zona de Patagonia, y por tanto esos pueblos van a soler ser cazadores y recolectores y tienen casi nada de agricultura. Más al sur, lo que encontramos son los que conocemos como tehuelches o chonic, como se llaman a sí mismos. Y dentro de estos tehuelches tenemos una variedad muy amplia, porque hay algunos que son los que llamamos tehuelches del norte, que también se les denomina gununakena, que son los que después van a entrar en contacto con los pampas. Hay quien dice que los pampas también están bastante mestizados con los gununakena, y en esta zona dan origen a varias parcialidades que son distintas, boroganos, ranqueles, que van a irse mestizando y a irse mezclando unos con otros. Y después, los que se conocen como tehuelches del sur, se les conoce como aonikenk, y están en toda la zona de Santa Cruz y sur de Chubut. Pero todos estos más o menos tienen el mismo tipo de producción, que es cazadora-recolectora, caza de guanaco, avestruz, etc. Los tehuelches más al sur se les conoce como Selknam, y estaban instalados en Tierra del Fuego. En su mayoría estos pueblos fueron diezmados y quedaron muy poquitos descendientes puros de esos indígenas, aunque hay un montón de gente que tiene sangre mezclada. Y después lo que sí tenemos es sobre la zona de la cordillera todo un avance, de la misma manera que los guaraníes habían entrado de la zona de la selva. En esta zona va a darse un ida y vuelta entre poblaciones que inicialmente estaban ubicadas del otro lado, pero que luego van y que vienen, que se las va a conocer como, los españoles lo van a bautizar como araucanos, pero ellos mismos se autodenominan mapuches, como gente de la tierra, y que en un principio tenían un sistema más agrícola. Cuando pasan al otro lado se hacen más cazadores, y después se van sedentarizando otra vez. Al norte de los mapuches también tenemos una etnia que se llama pehuenche, que lo que hace es básicamente recolectar el fruto del pehuen, que es un árbol bastante que se encuentra mucho en esa zona y que servía como alimentación. O sea, es un pueblo recolector, y que los mapuches los van a bautizar pehuenches. Y finalmente, cuando llegamos ya más al sur, nos encontramos con un pueblo pescador que habita en toda la zona del canal de Beagle, que se conoce como yámana. Los yámanas básicamente hacían caza, por ejemplo, de lobos marinos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con fauna que se encuentra en el mar. O sea, fíjense que están muy al sur de Tierra del Fuego. Entonces, si uno tuviera que hacer una especie de clasificación, uno diría que encontramos en esta zona lo que es Chaco, y en esta zona que es Patagonia, básicamente bandas cazadoras recolectoras. En algunos otros lugares encontramos pueblos que son agricultores, por ejemplo el caso de guaraníes. Y en toda la zona del noroeste nos encontramos también con pueblos agricultores, o sea que son ya tribus, igual que los guaraníes, pero ya en algunos casos están despuntando jefes, con lo cual podemos hablar claramente de jefaturas.
Recién, muy poquitito tiempo antes de la conquista, empiezan a llegar los incas, que están ubicados más al norte, o sea, piensen que estamos ubicados acá. Este imperio inca se va expandiendo y empieza a conquistar todo el territorio de lo que es el norte de la Argentina. Y entonces tenemos, o sea, digamos, el primer estado o el primer imperio que llega a lo que es el territorio que es hoy Argentina. Nunca se confundan y digan que estos son indios argentinos, porque en realidad la Argentina en esa época no existía. O sea, lo que existían era un montón de pueblos en el territorio que es hoy Argentina. Pero Argentina como Estado va a surgir mucho tiempo más tarde, a partir de la destrucción de estas comunidades indígenas. Sí, así que bueno. Este entonces es el panorama más general para que ustedes puedan aplicar todos estos conceptos de banda, tribu, jefatura, estado e imperio en el mundo precolombino. Lo que vamos a ver en la próxima clase es qué es lo que pasó entre la Edad Media y la Edad Moderna en Europa, o sea, lo que es la conquista de América, y cómo eso después va a terminar influyendo en lo que vamos a llamar la época colonial. Sí, o sea, todas estas organizaciones precolombinas que estuvimos viendo hoy van a ser conquistadas y van a ser tomadas por los españoles, por los portugueses, por los franceses, por los ingleses, y van a generar una realidad completamente nueva que va a ser la etapa de los imperios coloniales. ¿Sí? Así que bueno, esto es todo por hoy. ¿Sí? Creo que fue bastante, tenemos bastante dato. La idea es que ustedes puedan seguir con el cuadernillo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, y vamos entonces a seguir avanzando. Ya después en las próximas clases nos vamos a meter con cuestiones que tienen que ver con la historia de la América colonial y con la Europa de la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Así que bueno, como siempre, dudas, consultas, háganlas por acá, por mail, no se queden nunca con duda. Y nos vemos en la clase próxima con más Historiografía 1. Chau, chau, nos vemos.